Lo era porque además era la primogénita de Alfonso VIII de las Naves de Toloso. Si hubiera habido una ley donde hubieran reinado las mujeres, habría sido reina porque es la primogénita y enseguida la juran los nobles como heredera por si no tiene hijos, ¿no? Tiene hijos el matrimonio de Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet o de Inglaterra, pero se les va muriendo por accidente, por enfermedad, por distintas razones. Y entonces al final, pues cuando mueren los reyes, queda Berenguela con un hermanito pequeño de 10 años y a ella la hacen regente. Pero se sublevan los nobles porque dicen que cómo va a reinar una mujer. Y ahí empiezan las vicisitudes y los sufrimientos de Berenguela y sus movimientos para ser reina con un hijo, pero a la vez. Sí, porque en la historia nos la han contado varonas y la hemos visto contada en películas, en dramas, pero contada desde ese punto de vista. Nos enseñan la luna. ¿Y qué es la luna? Pues son reyes, son batallas y son fechas. Grosso modo, digo la historia en la escuela, luego pues viene conducida por los reyes, son los protagonistas. Pero yo me pregunto, ¿y el otro lado de la luna qué hay? En la oscuridad. Y hay una parte que brilla, y en el caso de Berenguela brilla con luz propia, porque sin ella y sin la división del trabajo que hacen, cuando ella consigue sacar a Fernando con engaño de las manos del padre, que era el divorciado o el separado de ellos por el Papa, porque como eran parientes muy cercanos, le separa el Papa por incesto. Y no se quieren separar, ya tienen 5 hijos, pero en un momento determinado, claro, el reino de Castilla podía pasar a León por una cláusula de un tratado antiguo. Y lo que quería el rey de León era que su sobrina volviera a él, es decir, quedarse con Castilla y quedarse con la reina, entre comillas, de Castilla, y luego cuando muriera el hijo, pues ya heredaría los 2 reinos. Y ella dice que ya no es tiempo de volver al pecado. Y entonces, con artimaña, saca a Fernando una noche del reino de León con unos caballeros que engañan al rey y se lo lleva para Castilla y le corona rey de Castilla con ella. Y le hace firmar 3 cosas. La primera, no declararás la guerra sin mi consentimiento. La segunda es lo de las hipotecas. No hipotecarás, no pondrás impuestos a los súbditos sin mi consentimiento. Y bueno, con estas 2 cláusulas y otra, que era que no diera donaciones a la Iglesia sin su consentimiento. Por lo tanto, en lo gordo, ella y le hicieron una separación de trabajo que era los 2 correinaban a la vez. Ella se ocuparía de Castilla y de León y de la retaguardia y a él le mandaría todo lo necesario para la reconquista. De forma que Fernando el Santo era Fernando el Vago en lo del gobierno, porque del gobierno se ocupaba su madre. Él se ocupaba de la guerra y lo hizo muy bien con los consejos de Berenguela, porque cuando tenía un conflicto con los nobles que se le rebelaban, ella les sobornaba o les pagaba. Había una cosa que era fantástica. El Papa declaraba la cruzada, los nobles que querían decían que iban a ir a la cruzada, luego iban o no iban y se ponían bajo las órdenes del Papa. Con lo cual ya no le obedecían al rey. Claro, el hombre estaba desesperado porque él estaba haciendo la guerra contra los infieles aquí y el Papa estaba haciendo la cruzada allí. Y le hicieron de esas varias trastadas gordas, que las deshizo Berenguela con un artificio extraordinario. No habríamos conquistado los cristianos Córdoba y Sevilla en ese momento, no, era imposible. Era imposible porque estaba fuera del alcance de los pequeños reinos de la península. Fíjate que en España había 5 reinos. Portugal, que estaba hacia el Atlántico, iba a lo suyo, en esa franja que le dejaba León. León, que era Galicia, iba por Extremadura para abajo. Castilla, que era más amplia y que tenía la perla de la península, que era Toledo, donde había estado el reino visigodo de los arzobispos. Y Castilla llevaba el peso de la reconquista
porque bajaba en cuña hacia el centro, ¿no? Era la que tenía Córdoba, la que tenía el Guadiana y el Guadalquivir. Luego estaba Navarra, arriba, contaba poco, y Aragón, que era Aragón y Cataluña, que estaba cogido en cuña por Castilla. ¿Qué pasaba? Pues que venía el Miramamolín almohade y sacudía a Portugal y a pagar Portugal. Sacudía a León, iba por partes, dice, vayamos, y claro, les pillaba divididos y no había nada que hacer. Y el empuje de Berenguela era unir Castilla y León y a ser posible Aragón también, y con eso poder partir la columna al ejército almohade más los andalusíes, porque venía de Marrakech con un gran ejército del norte de África, y claro, así estábamos empantanados en la Mancha, y no ni para adelante ni para atrás. Y después de la nave de Tolosa hay dos golpes de mano importantísimos, pues conquistan todas las ciudades. Cuando dices Sevilla, bueno, Sevilla y Martos y Capilla y Andújar, etcétera, etcétera. Es decir, que había que conquistar plaza por plaza para llegar. Y había muchos pueblos grandes, muchas pequeñas ciudades amuralladas. Lo que pasa es que Fernando aprendió de su madre que era mejor negociar que guerrear, a pesar de todo. Cuando llegaba a una población amurallada que estaba bien defendida, les decía: si os rendís, no os pasa nada y os dejo con vuestra religión y vuestros gobernantes y vuestras costumbres. Sois mis vasallos y nada más. Si no os rendís y presentáis batalla, os voy a ganar. Entonces, puedo destruir o no la ciudad, pero vosotros salís fuera con lo que podáis llevaros, ¿eh? ¿De acuerdo, caballeros? Pero si presentáis mucha batalla, no os rendís, no os tenéis ahí sufriendo y penando, no queda ni uno. Así fue Santo. Esta es nuestro Juego de Tronos y es apasionante. Aquí no hay dragones, pero hay eclesiásticos. Quiero decir, es una época donde la religión tiene un papel determinante, porque tanto en los monasterios al principio como luego los abades eran señores feudales, también aparte de religiosos, y ordenaban el territorio más rural. Pero en las ciudades los obispos estaban cercanos al rey y eran de los nobles más importantes que había e iban a la guerra. El arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada, hace la conquista de Quesada y el rey le da un territorio muy importante en el entorno de Úbeda, Baeza y por ahí. Bien, ¿qué significa esto? Que el Papa, que quería ser, y se tituló Rey de Reyes, quería tener también su reino en la tierra. Y estaba en medio de los conflictos, porque tenía uno gordísimo con el emperador. El emperador era el reino de los Austrias, que luego se casan con Isabel la Católica a través de Felipe el Hermoso, como todo el mundo ha visto en la serie Isabel, ¿no? Pero claro, en el momento que por unas razones u otras el emperador se casa con la hija del rey de Sicilia y hereda Sicilia y la otra Sicilia, que era Nápoles y el sur de Italia, resulta que al Papa lo tenían rodeado en su pequeño reino y tenía que pedir ayuda al rey de Francia, al rey de España, al rey de Castilla, al rey de Aragón, etc. O sea que el cisco era enorme. El Papa tenía el poder de excomulgar. Los testamentos de los reyes los tenía que dar el visto bueno al Papa, y a las bodas también, con la particularidad de que si eran familia había incesto, pero como todos los reyes se casaban entre ellos, eran primos hermanos. En ese momento de la novela, todos los reyes de España son primos hermanos. Imagínate, ¿con quién la casas? Entonces, Berenguela tiene una hermana casada con el rey de Portugal, otra con el rey de Aragón, otra con el rey de Francia, y ella ha estado casada con el rey de León, que también era hijo de su tío carnal. Entonces el problema que había ahí con todos los hermanos era que el Papa tenía que estar separando constantemente. Depende de cada uno. Yo desde luego he sido fidelísimo a la historia. Si un rey digo que está en tal sitio, está porque lo he visto documentalmente, lo he leído porque hay grandes historiadores que han investigado los documentos reales. Eso hay mucha documentación. Bueno, luego al novelista hay que dejarle que se meta en la habitación de los reyes, en la sala donde se envenena. Es decir, contar
la intrahistoria. Mira, la historia es como por la parte de fuera del edificio. Te han hecho un edificio y por esas ventanas ves el año tal, batalla tal, el rey tal. Pero no te dicen que el rey de Castilla o la reina era tía carnal del chico con el que la casan. Entonces, el que sean familia y tan cercana introduce muchos elementos importantes. Pues yo me quedo con Alfonso de Molina, el segundo hijo vivo de Berenguela y del rey de León, que era un peligro, porque el padre le ofrecía el reino de León al otro hijo para fastidiar a Fernando. Y ella consiguió darle un margen de libertad. Cuando salieron de Sevilla, judíos pocos, pero musulmanes prácticamente todos, pasaron al norte de África, unos, y otros llegaron hasta Asia Menor. Y un poeta que estaba en Asia Menor se lamentaba y decía: ¿dónde está Sevilla y qué fue de su alegría? ¿Dónde su río de aguas dulces, abundantes y generosas? ¿Qué patria puede seducir al hombre después de Sevilla? Bueno, a mí lo que me maravilla es que Sevilla, con otra población, con otra religión, con el mismo río, con el mismo clima, siga teniendo este atractivo al cabo de 6 siglos. Es impresionante. Es decir, el encanto del lugar y lo que quedó. Se fueron los habitantes y quedó un cierto espíritu. Bien es cierto que no se fueron todos, probablemente, quedaron artesanos, probablemente quedarían medios, pero Fernando III el Santo vació Sevilla absolutamente de sus pobladores y ha quedado este espíritu de Sevilla. Cualquiera que se vaya de Sevilla hoy y tenga que ir al exilio o tenga que ir dirá: ¿qué patria puede seducir al hombre después de Sevilla? Entonces, este pequeño poema nos hace sentirnos, ponernos en su lugar, imaginarnos aquella Sevilla bulliciosa de callejuelas que todavía quedan parte, con un encanto absolutamente especial y un río pues lleno de barcos y de pescadores, y además que podías ir a África y venían los barcos, etc. Por el río entraron los barcos que venían de Santander con Ramón Bonifaz a romper las cadenas que le unían con Triana. Yo hace poco estuve rodando en Triana para Aquí la Tierra y mantiene, es que a mí me parece imposible, me parece mágico que Sevilla haya conservado dentro de un mundo cristiano tantas esencias, tantas virtudes del mundo musulmán.